Molt sovint el perdó l'hem encerclat només únicament amb un subconjunt religiós. I en canvi estem observant que filòsofs de diferents tradicions estan reflexionant sobre el perdó en una clau molt oberta y no necesariamente vinculada a las tradiciones religiosas, ¿no? Vivimos en un mundo sumamente complejo donde hemos heredado ideas extrañas y algunas extraordinarias y maravillosas. No esperen encontrar en todo el Oriente la idea de perdón, porque no existe. La enorme novedad del cristianismo. Delega siempre la justicia en Dios. Tú perdona siempre. A l'extrem orient el que hi ha és la llei de la retribució universal o del karma. Per tant, la tesi de que tot es paga. Vol dir que el lloc que ara té en un moment donat i que ens fa la impressió que no ha estat just, en el futur o d'una altra manera o amb una altra existència es produirà el pagament d'aquell mal comès o d'aquell mal sofert, no? Les decía, hay dos cosas que una sociedad debe hacer siempre. Perdonar. Sus miembros, si quieren ser fuertes, tienen que perdonar mucho. La segunda, disminuir la envidia. La venganza y la envidia son las dos pasiones más disolventes para una sociedad. Si la envidia se deja crecer, aquello ya no hay manera de ponerlo en orden. Y de la misma manera no puedes dejar campo suelto a la venganza. Tienes, por lo tanto, que perdonar. Hay que perdonar. ¿Es fácil perdonar? Nunca en ninguna parte hemos leído que sea fácil. El drama és quan hi havia intencionalitat. Vostè em volia trair. Vostè em volia fer mal. Vostè em volia humiliar. I ho va fer. I això és el que costa perdonar, la intencionalitat explícita. ¿Qué es la justicia? Es interrumpir la serie de las venganzas. Es decir, tú tienes derecho a la venganza, pero tienes que delegar la venganza en otras manos que se vengarán por ti. Si no puedes cumplir la justicia y no puedes vengarte porque el delito es de tal atrocidad que no hay venganza posible, entonces el delito queda vivo para siempre y no se puede perdonar porque no tienes derecho a perdonarlo. Tú no puedes perdonar por otro. Si te perdono lo que le hiciste a aquel. Eso es lo que hace siempre la justicia cuando, por ejemplo, da una amnistía o cuando da un indulto. Y nos aguantamos con las amnistías y con los indultos. Y ahí realmente la justicia lo que nos dice es, bueno, sí, tú hiciste esto a aquel. Pero mi máxima potestad, yo, autosuficiente como justicia, te perdono lo que le hiciste a aquel. Pero eso que se lo toleramos a la justicia, no nos lo podríamos nunca, no tiene ni sentido decirlo. Dice, oye, yo dejé manco a aquel. Dice, no te preocupes, que te perdono yo. No. El perdó no és l'oblit. Qui oblida no pot perdonar. Si no hi ha memòria, no puc exercir el treball del perdó. La memòria, quan ha estat ferida, és molt difícil que articuli aquest perdó. Perquè llavors experimenta una altra passió, que aquí no ha estat dita i la vull introduir, que és el ressentiment. Es que la ontología de la deuda sigue viva y va a seguir viva porque es la que da un enorme fundamento de sentido a la existencia colectiva. Ya no solo a la existencia individual, a la colectiva. Sin la ontología de la deuda, sin esa extraña confianza que no podemos fundamentar en ninguna parte, de que unas cosas se pagan las unas a las otras su injusticia, según un orden, aunque no sepamos cómo. Sin esa idea que a veces llamamos justicia poética, porque no, es muy difícil seguir pensando el mundo.